¿Alguna vez has desechado algún remedio vencido, por ejemplo, por el lavamanos, por el inodoro o por el lavaplatos? Fíjense que un reciente estudio registró cerca de 260 pesticidas, fármacos, residuos industriales en los océanos del mundo e incluso en la Patagonia, uno de los ecosistemas más prístinos en nuestro país, se supone. La presencia de estos químicos antropogénicos se dispara en el Océano Pacífico, Índico y Atlántico y muestra un aumento en la concentración en las costas con respecto al mar abierto. De hecho, es en la costa en donde se desarrolla más la vida marina que hacia los interiores. Para entender el impacto de estos contaminantes, de las eventuales posibles soluciones o mitigar sus efectos, conversamos con Silvio Pantoja, oceanógrafo de la Universidad de Concepción e investigador de Copas Coastal. Silvio, ¿cómo está? Bienvenido a Megatiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues preocupado de este tema, cuéntenos un poco más, profundicemos en el diagnóstico que hace este estudio. Este estudio es una nueva forma de analizar datos y lo que hicimos fue tomar de 21 lugares del mundo, incluyendo la Patagonia chilena, estudios que se habían hecho que se estaban haciendo y que estábamos haciendo sobre contaminantes en el ambiente marino. Entonces pudimos juntar estos y sacar una base de datos aproximadamente global del océano y encontramos una cantidad bastante grande de señales de que compuestos generados por la actividad humana están llegando al océano, tanto al océano costero como al océano abierto, incluyendo ambientes como la Patagonia, como les decía, pero además como arrecifes de coral en varios lugares del mundo. Uno cuando habla de la contaminación de los océanos, lo primero que se le viene a la cabeza es lo que estamos viendo en imágenes de apoyo, los plásticos. A cada segundo se vierte el equivalente a una camionada de plásticos al océano. Pero acá estamos hablando de otros componentes que pueden incluso ser aún más peligrosos, siendo todos de importancia. Hablamos de químicos antropogénicos. ¿En qué significa eso? ¿En qué se traduce? Eso significa que son productos que están generados por la actividad humana, como por ejemplo, bueno, además de los plásticos, pero químicos como antibióticos que nosotros usamos, pero también productos industriales. Muchos de los plásticos que usamos tienen moléculas que retardan el fuego, de tal manera que soportan más cuando hay posibilidad de incendio. Entonces ese tipo de moléculas están llegando también al océano. Y no las vemos, porque son productos químicos que ahora pudimos detectarlos debido a esta nueva forma de análisis y el avance que ha tenido la química analítica en todo el mundo. Entonces, son compuestos como, por ejemplo, de productos farmacéuticos o de cuidado personal, pensando en cremas, químicos de cremas, algunos medicinas para la presión arterial, la cantidad de antibióticos que nosotros tomamos y que se usan en la industria animal, son todo eso los que están llegando al océano de una u otra forma. A eso se refiere. Están de una forma, sí, son activados por la actividad, son generados por la actividad humana. Perfecto. ¿Es el primer estudio que se realiza de este tipo? De este tipo, con esta magnitud, sí, es el primer estudio, pero ha habido muchos que estaban dedicados, por ejemplo, a detectar antibióticos de uso animal y humano en el ambiente costero. O algunos, el asunto de los microplásticos, que son los plásticos chiquititos, también son varios de estos estudios que se han hecho antes, disruptores endocrinos, etc. Pero la novedad, digamos, es que pudimos hacerlo con varios lugares del mundo y empezamos a buscar qué es lo que había. En los estudios anteriores uno busca compuestos específicos. Nosotros estábamos interesados en antibióticos en el océano, entonces buscábamos antibióticos. Pero acá buscamos lo que había con esta nueva forma de analizar y por eso encontramos estos 200 y tantos moléculas que usted mencionó al principio. Exactamente. ¿Cuáles fueron los puntos que analizaron ustedes? Analizamos
el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, zonas de arrecife de coral, zonas con bajo oxígeno, zonas costeras como la Patagonia y otros lugares más, y que incluyó, si usted se fija, una diversidad grande. El océano abierto se refiere al alta mar, claro. En cambio el océano costero significa la costa. Entonces la costa, estamos todos asociados a la costa de una otra manera, sobre todo en Chile, que es tan largo y angosto, pero y el océano abierto es utilizado para muchas otras cosas, de transporte, pesquería, etcétera, y ahí también llegan. Y hay un transporte atmosférico también. Eso. Además, por los vientos, las mismas corrientes, claro. En fin, lo va transportando. Claro, y si las moléculas son volátiles, es decir, se evaporan, se van a mover hacia lugares lejos de donde están producidos. ¿Qué compuestos químicos fueron los que más le impactaron a ustedes, que le llamaron la atención, que hayan dicho, oye, esperábamos encontrarnos esto y esto otro, pero esto no? Bueno, yo creo que el resultado de análisis fue el hecho de que en las zonas costeras hay una alta concentración de pesticidas y productos de uso farmacéutico y de cuidado personal. Y estas están concentradas en el ambiente costero. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos acá es uno que se llama atenolol, que se usa, es un medicamento para la presión arterial. Hay también miles de ejemplos de eso, pero están concentrados en el ambiente costero y disminuyen hacia el océano. Sin embargo, los compuestos que son de uso industrial, y en particular los que están asociados a los plásticos, como por ejemplo esos retardantes de fuego, les decía yo, o compuestos que hacen que el plástico sea un poco más dúctil, más blando, etcétera, esos están distribuidos en casi todos los océanos y la distribución es relativamente homogénea en el océano abierto también. Entonces eso indica de que... Perdón. No. En cuanto a las concentraciones, porque claro, yo le preguntaba si había otros estudios como para hacer la comparación. Usted me dice que de esta magnitud es el primero y claro, nos va a servir para luego ir analizando la evolución o el aumento del resto. Pero en cuanto a las concentraciones, según lo que pudieron observar, ¿también es preocupante? Es preocupante porque en este estudio, con el método que utilizamos, no podemos medir concentraciones todavía, porque... se puede hacer, o sea, lo vamos a hacer, en eso estamos, porque hay que tener estándares de esto, porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Claro. Pero hicimos un cálculo preliminar de esto, un cálculo preliminar de cuánto podría ser, y es del orden de cerca del 1% de lo que es natural. Hay un 1% que es que proviene de la actividad humana. Entonces, 1% que es bastante poco, si uno lo mira en número, pero estamos pensando de que estos son solamente químicos, la mayoría de ellos sintéticos, pero una buena parte son productos que son de alguna manera naturales, en el sentido de que uno toma antibióticos o estrógenos de píldoras anticonceptivas, por ejemplo, de cosas que usamos diariamente. Entonces todo eso, cuando uno suma todo esto más las moléculas industriales, todas estas moléculas están... si uno suma es casi el 1%. Esto es una estimación bien preliminar, pero indica que ya estamos detectando todo el efecto humano en el océano. Y eso es bastante preocupante porque 1% es harto, porque el océano, piensa en lo vasto que es y la cantidad de agua que hay. O sea, 1% de todo eso en el océano en promedio podría estar en algunas de estas moléculas, y algunas de ellas son nocivas. Sí, y si uno lo piensa en el periodo en donde se ha producido esta contaminación, que es básicamente menos de un siglo. Entonces... claro. Justamente. Claro, el lapso es muy breve para la contaminación que hemos originado. Y cada vez estos contaminantes es más vertiginoso. Entonces, la tasa de crecimiento seguramente va a ser lo más preocupante. ¿Cómo? Claro. Sí, por favor, Silvio. No, iba a decir de que en muchos de ellos se conocen efectos en organismos, tanto marinos, pero también efectos humanos. Ahora, lo que no podemos decir
tan fehacientemente, porque no tenemos bien claras las concentraciones, es si estos están produciendo un daño en el ambiente. Ya. Es decir, que está produciendo, por ejemplo, cambio en la diversidad, en la biodiversidad, que se estén muriendo algunos y otros. Por ejemplo, tenemos disruptores endocrinos que hemos encontrado en el ambiente costero y se ha hecho experimentos con peces. Y es bien interesante y es bien dramático, sí, pero los resultados de los experimentos de laboratorio indican que algunos de estos disruptores endocrinos que vienen de la actividad humana, caen por el baño y llegan finalmente a las aguas superficiales, al río, etcétera, y al océano. Algunos de ellos están produciendo, disrupción endocrina en peces. Esto significa de que muchos peces son hembras al principio durante su generación, son todas hembras, y en algún momento cambia la proporción de hormonas y aparecen los machos y tenemos una población de machos y hembras. Entonces, esto no lo hemos demostrado en el ambiente de que esté ocurriendo, pero usted se imagina que si llegamos a concentraciones letales, o sea, a concentraciones altas, podría estar pasando en el ambiente. Entonces, piensen lo que puede significar en términos de las poblaciones que aparezcan. Necesitamos los machos y las hembras en todas las poblaciones animales, incluyéndonos. Por lo tanto, eso sí podría ser un problema bastante grave si no lo hacemos algo al respecto, antes de que ocurra. En este momento está demostrado en el laboratorio. Sí. Profundicemos un poquitito en eso. A ver si lo podemos explicar de nuevo. Dele nomás. Ya, empiezo. Sí. Bueno, estos se llaman disruptores endocrinos. Entonces tenemos varios tipos de esto. Algunos de ellos son los probablemente usted ha conocido los PFAs, que vienen los bisfenol, que vienen en los plásticos, ¿sí? Y que es uno de los contaminantes que hace relativamente poco, se encontró que sí estaba produciendo algunos problemas para varias especies. Esos son disruptores endocrinos, entonces genera problemas. Entonces el problema que estaba contando yo era que se hizo experimentos con estrógenos que venían de píldoras anticonceptivos y que salen en el baño. Nosotros tomamos una tremenda cantidad de medicina, todos los humanos, antibióticos tomamos una tremenda cantidad porque los organismos generan resistencia. Entonces, con los disruptores endocrinos llegan al océano y los hemos detectado en el ambiente costero y también en el ambiente marino, o sea, de océano abierto. Entonces, los resultados de los experimentos con peces, muchos peces, como les decía, en su primera fase de desarrollo son todas hembras. Y durante el desarrollo cambia la proporción relativa de hormonas y se genera la mitad aproximadamente de machos y los otros quedan como hembra. Por lo tanto, uno tiene una población en que están los dos funcionando cuando hay reproducción sexual. Entonces, si esto pasara a ser un problema ambiental, porque en este momento está probado en experimentos de laboratorio, esto sí que podría ser un problema para la viabilidad de una u otra especie. O sea, usted me dice que esta contaminación cambia la evolución sexual de estos peces, ¿eso es? Eso es. Estos, cuando llegan, por ejemplo, estrógenos que vienen de la actividad humana, estos llegan al océano. Entonces, con esto se ha hecho experimento con algunos peces que desarrolla que no aparecen los dos después está el huevo, la larva y después el macho y la hembra. En muchos peces aparecen todos, son hembras. Y durante el desarrollo se diferencian entre machos algunos y los otros quedan como hembra, por lo tanto después puede haber reproducción y todo eso. Entonces eso lo hemos mostrado en laboratorio. Ahí está, es una metamorfosis, digamos, alarmante. ¿Y con qué especie? Alarmante. ¿Y con qué especie la hicieron? Esta la hicieron con una especie, no recuerdo exactamente el nombre, no lo hicieron con ninguna especie de importancia comercial, sino con especies que no recuerdo exactamente, pero que tienen crecimiento más rápido para poder ver los resultados. El asunto es que
si estos disruptores endocrinos llegaran a concentraciones altas en el océano, a las mismas concentraciones que hicimos los experimentos, o sea, no hicimos nosotros, que la comunidad, podría ser, eso obviamente va a traer un problema en el ambiente. Entonces, eso sí que es grave. No, es grave. Dígame, por favor, que está muy interesante el tema. No, lo otro que le quería comentar es que nosotros con la Organización Mundial de la Salud, uno de los problemas graves es que es la transmisión de genes de resistencia. Usted sabe, cuando nosotros tomamos, yo recuerdo que era más chico, hace muchos años atrás, cuando tenía tremendo resfrío y todo, tomaba una dosis de algún antibiótico y estaba ahí. Ahora estamos en 7 días, 15 días tomando antibióticos. Claro. Muchos de ellos pasan al baño, pasan por la orina y llegan al océano. La industria animal usa mucho antibiótico para generar la producción que tenemos ahora. Una buena parte de eso llega al océano. Nosotros hemos detectado, felizmente estos se degradan rápido, porque serán antibióticos para las bacterias, pero se lo comen los hongos. Así es que también son alimentos. Pero lo hemos encontrado, y una de las preocupaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud es que se generan estos genes de resistencia. Piensen ustedes, si uno tiene mascotas. Las mascotas, hace un tiempo atrás, uno le ponía antigarrapata una vez cada un año, después una vez cada 6 meses, ahora vamos en 2 meses. Claro. No sé si ustedes tienen mascotas, pero ya en 2 meses. ¿Por qué? Porque las garrapatas y todo eso, y cualquier organismo genera resistencia. Entonces, cada vez tenemos que darle más o cambiar. Entonces, esto es uno de los problemas graves, porque estos microorganismos, las bacterias, por ejemplo, generan genes de resistencia que son transmisibles. Entonces, si eso alguna vez llega a la mesa, y esa es la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud, de que los genes de resistencia lleguen a la mesa y nosotros estemos siendo expuestos a estos organismos que ya es cada vez más difícil deshacerse de ellos. Antes una dosis, le decía yo, y ahora 1000 dosis. Exactamente, un círculo... Claro. O sea, imparable si seguimos así. Claro. Entonces hay problemas en los hospitales, pero también hay problemas en el ambiente, que es lo que nos preocupa a esta parte de la ciencia. Ya, para ir cerrando, usted, claro, nos ha dicho que parte de las fuentes más importantes son los hábitos nuestros en nuestros hogares. Ahora, esto aquí caen de todos los países, digamos, pues Chile puede tener, sí, no sé, absolutamente. Una condición de, no sé, pues un reglamento que a las sanitarias las obligue a evacuar las aguas de manera... Pero esto llega de todos lados. ¿Cuáles son las principales fuentes que tenemos, aparte de lo que nos acaba de nombrar? Las principales fuentes son las aguas, lo que llamamos las aguas continentales. O sea, al final, las aguas, cuando nosotros desechamos de nuestro hogar, de la industria, vamos a los plantas de tratamiento de desecho, y una parte de eso llega a las aguas superficiales, pero como no hay regulación para decir, por ejemplo, hay regulación, las empresas de agua que purifican el agua no pueden desechar agua que tenga una cierta cantidad de coliformes, por ejemplo, porque eso está absolutamente regulado y todo eso. Pero no hay regulación para estas moléculas. De hecho, en Europa están recién comenzando con la regulación. Por lo tanto, si no hay obligación de deshacerse de eso, nadie lo va a hacer, porque todo eso cuesta dinero. Entonces, lo que ocurre es que yo pienso de que hay que parar esto antes que llegue al océano, porque en el océano se complica todo mucho más. Si queremos hacer tratamiento de esto, bioremediación, es decir, utilizar organismos para que se coman estas moléculas contaminantes, es más fácil, no digo que sea fácil, digo más fácil, o es menos difícil hacerlo en el ambiente terrestre que en el océano. Y en el ambiente terrestre tenemos varias formas de poder atacar este asunto, y una de las más importantes, por eso hemos estado trabajando en esto, son las aguas subterráneas que tenemos, que estas están en conexión directa con el océano, además de proporcionar todo el agua la mitad del agua que nosotros tomamos viene de estas aguas subterráneas, y estamos comenzando a analizar también estas aguas desde ese punto de vista, porque
Si los encontramos en el océano, es lo más probable que vienen de ahí. O sea, de alguna manera percolaron al agua subterránea y o llegaron a los ríos, o de la misma agua subterránea, que están algunas conectadas con el océano, están llegando de esa manera. Entonces, pero solucionar el problema en el océano está difícil. No, si hay que hacerlo antes. El tema es que hace rato que tenemos hartos problemas, se van multiplicando los problemas y no los estamos solucionando, y seguimos viendo el océano como un vertedero preocupante. Cerca, una estimación del 1% del océano mundial ya estaría en alguna parte contaminado por químicos de origen antrópico, de origen humano. Claro. Es el estudio que estamos analizando junto a Silvio Pantoja, oceanógrafo de la Universidad de Concepción e investigador de Copas Coastal. Silvio, muy interesante la conversación, esperamos retomarla más adelante y cada vez que tengan algún estudio que relevar, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Ojalá que sirva de algo esto para comenzar a hacer visibles estos problemas y comenzar a pensar en cómo los solucionamos. Problemas complicados no tienen soluciones simples, así que hay que pensar a pensar. Y nuestra misión es ponerlo en la discusión sobre la mesa. Gracias a usted.